Me voy a poner mi trapo verde. Si quiero que lo veamos aquí. Ahora sí, te lo cuelgo aquí. Bueno, a todos buenas tardes. Ha sido un día complicado porque hay muchos temas y Ahí voy, a lo sé. hay muchos temas y no hemos todavía logrado consensar. Y hay también asuntos en los que también ha sido difícil el acuerdo. Entonces, pero ahorita que terminamos en el grupo parlamentario una larga sesión, quisimos, una vez que escuchamos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresar nuestro beneplácito. También hay ocasiones en que el Congreso mexicano, la mayoría en el Senado, tiene la capacidad y la convicción de que se trató de un ejercicio, de una resolución que refleja a un Estado progresista y democrático. Una larga lucha de las mujeres de este país. Y esta resolución coloca a México en estándares internacionales de defensa de los derechos humanos. Por eso es que quisimos hoy expresar con convicción este hecho insólito, histórico, extraordinario, en beneficio de las mujeres mexicanas, de las niñas, de las adolescentes. Y por eso no quisimos dejar que este acontecimiento pasara desapercibido sin un pronunciamiento del grupo parlamentario de Morena y de sus mujeres. Le voy a pasar la voz a la presidenta de la Comisión de Igualdad, a la senadora Malú Micher, que por cierto ella, junto con otras mujeres que aquí están, toda su vida o la mayor parte de su vida han luchado por estos derechos que hoy han estado presentes y plasmados en la resolución de la Corte, que al constituir jurisprudencia también se convierte en una regla obligatoria para los órganos jurisdiccionales, jueces, magistrados, ministerios públicos y todos los órganos de justicia del país. Por eso enhorabuena para México, enhorabuena para las mujeres, enhorabuena para quienes pensamos de manera progresista. Malú, tienes la palabra. Gracias, senador. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes por el derecho a decidir de las mujeres y por la no criminalización de las mujeres que se hayan sometido a un aborto. Nadie, ninguna mujer se ha sometido a un aborto con paz en su corazón. Por eso celebramos la decisión de los 11 votos a favor de la no criminalización de las mujeres, que siente el precedente de que a partir de este momento todos los códigos penales en el país que criminalicen a las mujeres en sus estados dejarán de hacerlo. Las leyes, como lo acaba de suceder en la Suprema Corte de Justicia, ya no serán barrotes de cárcel. Esta iniciativa, esta sentencia que acaba de aprobar precisamente en la Suprema Corte, demuestra el valor que tiene el cuerpo de las mujeres en este país.
no estamos hablando de la despenalización, se está hablando de la no criminalización de las mujeres y por supuesto de la no despenalización, no de la legalización. Eso que quede muy claro. ¿Dónde coloca entonces el Estado a las mujeres? Como sujetas de derechos. En base al artículo 4 constitucional, toda persona tiene derecho a decidir libre, responsable e informadamente sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Así lo dice la Constitución y así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia. Entonces las mujeres, al ser sujetas de derechos, también somos dueñas de nuestros cuerpos y tenemos la libertad de decidir. Por eso celebramos como nunca. Yo tengo 67 años y tengo más de 30 años en esto. He sido perseguida, he sido amenazada de muerte por defender esto. Y le digo a la derecha de Vox, y le digo a la derecha del PAN, y le digo a la derecha de este país que ganó la razón y el derecho, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. No podíamos regresar años y años atrás, teníamos que avanzar. Y esto es lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. Citar los tratados internacionales que Acción Nacional nos ha dicho aquí en comisiones que los tratados no les interesan. La Suprema Corte de Justicia ha traído las leyes, los códigos, los tratados internacionales que ahora forman parte de la Constitución para defender el derecho de las mujeres a no ser criminalizadas. En los estados, cuando una mujer, una niña, un adolescente llega sangrando, es urgente que se le proporcionen servicios, como dice la Organización Mundial de la Salud, de aborto seguro. Y en lugar de acudir a los servicios de salud, se manda a llamar al cura o al Ministerio Público. Por eso se ha criminalizado la salud de las mujeres y el derecho a decidir. Por eso hoy se erige la Suprema Corte de Justicia como la gran defensora del derecho a decidir de las mujeres. Celebramos la decisión que han tenido las y los ministros aliados de nuestros derechos, menos el ministro que no acudió, tendrá sus razones, pero ya hay mayoría. Tenían que ser 8 de 11 y votaron 10 de 11 a favor. Lo celebramos, qué bueno que no sentó sus reales la ultraderecha, el pensamiento conservador, el pensamiento antiderechos, el pensamiento patriarcal, el pensamiento misógino en la Suprema Corte de Justicia. Por fin se libera la libertad de conciencia, que ha sido la principal escuela que hemos recibido, incluso en la escuela católica. Yo soy católica por el derecho a decidir y siempre defenderemos, con religión y sin religión, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sobre su maternidad libre y responsable, y celebramos que los códigos penales en este país ya se vengan abajo, aún a pesar de que las constituciones locales se hayan modificado con el derecho a la vida desde la concepción. Muchas gracias y qué bueno que estamos celebrando esta noticia. Estaba revisando en las redes la dinámica que está generando esta noticia y me parece correcta. Recuerden que esta norma, que se ha declarado inválida, aplica en todo el país. Se trata de una resolución que tiene que ver con la interrupción del embarazo y que el delito que se impugnó fue el que señalaba: comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. En el artículo 195 y se establece, se impondrá una sanción de 3 años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciera abortar con el consentimiento de aquella.
son 2 artículos, 195, 196 del Código de Coahuila, Código Penal, pero esto invalida toda la norma penal que exista sobre el tema, en razón de que se integra jurisprudencia, y la jurisprudencia son principios de derecho que se declara obligatoria su observancia en el momento de juzgar. Es una buena noticia para México, es una buena noticia para el país, y si ustedes quieren preguntarle a alguien del grupo parlamentario que está aquí de este tema, adelante, y si quieren preguntar de otro, más tarde. No, pero yo sí me declaro en pena porque sí le quiero preguntar de otros temas. Entonces no quieren tratar este tema. Andrea sí quiere preguntar. Andrea Becerril de La Jornada les pregunta del tema. Sí, nada más una precisión de la senadora Micher. No se, usted lo explicaba que no se legaliza, pero realmente es una legalización, digamos, porque ya no se va a perseguir a las mujeres. Ya podrían libremente decidir sin tener que pensar en que pueden ser encarceladas. Se las va a contestar, y yo le hago una consideración de tipo doctrinaria y jurídica. No, miren, la resolución trae el efecto jurídico, la consecuencia de carácter jurídico es despenalizar, esa es la verdad. O sea, no hay pena. Este delito deja de ser parte del Código Penal. Y el juez, aunque exista en el código y no se derogue, la jurisprudencia está por encima de una ley local o federal en este sentido. No puede contradecir el nivel de jurisprudencia, porque en materia de jerarquía constitucional está por encima de cualquier ley local y de cualquier código sustantivo en materia penal. Entonces eso es en términos muy generales. No se aplicará pena alguna a ninguna mujer que esté en esa situación. Déjeme decirle algo nada más. Nada más quiero agradecer, y debemos agradecer al movimiento feminista este gran avance, porque han dado la vida por ello. Y aquí en este grupo parlamentario hay feministas, hombres y mujeres, y hemos avanzado a su lado. Y sin el feminismo, uno de los movimientos más pacíficos que creamos desde hace más de 50 años en este país, hemos logrado lo que hoy ha declarado la Suprema Corte de Justicia. El feminismo, y lo vuelvo a decir, no lo comparen con el machismo. El machismo mata, el feminismo no. El feminismo señala la desigualdad, y es lo que señaló siempre el feminismo, de las más pobres, de las más vulneradas, para no poder acceder a servicios de interrupción legal del embarazo. Así es que va también por las más pobres que ahora, y por las niñas que han sido obligadas a ser madres a los 11, a los 10, a los 9 años. Es momento de cambiar nuestras mentalidades y es momento de avanzar en el ejercicio de nuestros derechos. Muchas gracias al feminismo. Ahora sí, si ya no hay ninguna pregunta sobre el tema. Leticia Robles de la Rosa, senador Excelsior. Para preguntarle, ¿cuándo el Senado de la República va a hacer las adaptaciones a la Constitución y a la Ley General de Salud para cerrar ya la pinza y que la despenalización del aborto sea un hecho jurídico al más alto nivel y no solamente entiendo lo que es la jurisprudencia de la Corte, pero eso solamente aplica en el momento del litigio? En el momento en que alguien pretende aplicar un código, le dicen ya no se puede. Pero cuando ya el Senado entrará de lleno a legalizar, y no solamente eso, a despenalizar, perdón, y no solamente eso, ¿cuándo van a correr esa cultura
de respeto a la decisión de las mujeres sobre su cuerpo en muchas leyes que tienen que ver con la niñez, con la adolescencia, con la protección a las mujeres contra todo tipo de violencia. ¿Cuándo empieza este trabajo del Senado de la República? Y dos, ¿considera usted, senador, que esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nulifica las oposiciones históricas de algunos grupos que están en contra sistemáticamente de esto, más allá de las valoraciones religiosas o personales que cada quien tiene, siempre se han opuesto con argumentos jurídicos también? Gracias. Leti, esa pregunta es muy importante y la senadora Malú me ha dicho que ella quiere contestarla. Entonces le vamos a dar la palabra a la senadora Malú Micher. Gracias, senador. Como ustedes saben, presentamos una iniciativa que reforma la Ley de Desarrollo Social, que reforma la Ley de Salud, que reforma la Ley de Planeación, que reforma la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde hablamos de información y educación sexual, que viene en la sentencia, en donde hablamos precisamente de servicios de aborto seguro, que viene en la sentencia, en donde hablamos de la despenalización, y la hemos presentado, pero lamentablemente, compañera, se derivó en una ley, los grupos ultraconservadores, ley aborto, y asustaron a todo mundo, al Santo Padre también lo asustaron. Y entonces ahora estamos convencidas y convencidos de que con esta reforma tenemos más posibilidades de aprobar precisamente y que quede en la ley de salud, no en la norma oficial, que es la 046 y la 0, etcétera, ya va a quedar en la ley de salud, y estamos absolutamente convencidos que la razón y el derecho ahora todavía más nos acompañe para presentar, o más bien para aprobar estas reformas de manera integral. Información, educación, servicios de salud, servicios de aborto seguro, trabajo con las niñas, que ha querido, fíjense, México lo ha asignado en Naciones Unidas y Estados Unidos, cuando entró Trump, lo quitó. No le gusta la educación integral. Entra Biden, lo vuelve a meter. Ahora traemos, y este país se ha mantenido siempre a favor de la educación integral y de asesorar y acompañar a las niñas que quieren interrumpir legalmente su embarazo. ¿A nivel constitucional no sería necesario? No es necesario. No es necesario. Bueno, ¿Otro tema, señor? otro tema. Claudia ¿Quieren tocar Flores. otro tema, Claudia? Sí, buenas tardes, senadores. Preguntarle, coordinador Monreal, ¿qué va a pasar con esta ley de juicio político? Ya el bloque opositor ha dicho que van a presentar una acción de inconstitucionalidad si la minuta que ustedes ya aprobaron en comisiones como mayoría se va al pleno en estos términos. También nos dicen que usted anticipó a los coordinadores que en los términos en los que está es como va a ser aprobada por la mayoría de Morena. Si nos confirma esto y qué futuro tiene, Sí. si finalmente va a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con el fallo que dieron en el caso de Tamaulipas parece que pues anteceden los derechos el asunto de la soberanía y el federalismo de los estados, por una parte. Por otra parte, preguntarle qué opinión tiene usted como líder de la bancada de la mayoría, lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur con los migrantes, este problema migratorio que ha pues despertado diversas críticas, solicitando incluso renuncias de funcionarios como el titular del Instituto Nacional de Migración. Aquí las bancadas de oposición ya han pedido que comparezca el nuevo secretario de Gobernación y también el titular del Instituto Nacional de Migración para dar una explicación al respecto. ¿Están en disposición de comparecer para este tema? Y preguntarle finalmente en qué acordaron en cuanto a la glosa del informe de gobierno, quiénes serán los funcionarios que estarán aquí detallando el informe. Gracias. Sí. Bueno, primero le puedo decir, Claudia, en respuesta a su primera pregunta, que es una decisión del grupo a acompañar el dictamen. No es un asunto de carácter personal. El dictamen sobre juicio político y declaratoria de procedencia, porque en efecto la supremacía jurídica se violentó en Tamaulipas y en otros estados cuando los congresos dominados por los gobernadores
se convierten en cómplices y en cotos de impunidad. Sí es discutible desde el punto de vista jurídico, así son las leyes, y estamos haciendo un último esfuerzo de análisis con todos los senadores. Siempre he actuado con mucha flexibilidad, pero tampoco aceptamos contundencias de la oposición. Prefiero un lenguaje de flexibilidad que de intolerancia o intransigencia. Voy a conversar todavía en el resto del día. El dictamen está aprobado en comisiones y si ellos acuden a la Corte o a un órgano jurisdiccional, es su derecho. No tenemos ninguna actitud de cuestionamiento o descalificación a esta probable acción que ellos emprendan. Son libres de hacerlo. ¿Y no considera que la Corte ya estableció un antecedente cuando dio la razón al Congreso de Tamaulipas? No, no está sub iudice, Claudia, no está resuelto el tema. Quizá este sea una de las consecuencias de la inacción de la Corte, que no ha resuelto la controversia constitucional que le planteó la Fiscalía en razón de los derechos del gobernador y del fuero que lo protegía, que desde mi punto de vista ya no lo tiene. Eso es lo que generó esta ley federal, porque los gobernadores se convierten en verdaderos virreyes, nada tiene que ver con el federalismo. Se convierten en cotos de impunidad y cometen todo tipo de excesos sin que ninguna ley los pueda sancionar, porque tienen por complicidad a los congresos y a los tribunales. Es un debate de fondo que estamos dispuestos a darlo, pero que en este momento creo que vamos a hacer un mayor esfuerzo por si alguna norma ¿Se puede posponer la discusión? No lo sé, estoy en eso y es acuerdo del grupo, me otorgaron toda la confianza para la negociación pertinente, pero vamos a hacer lo que corresponda de acuerdo a nuestros principios. ¿Y de los otros temas? ¿Cuáles son los otros? Le pregunté sobre el asunto migratorio, la crisis migratoria que hay, mire, la posibilidad de que comparezca el secretario de Gobernación, el titular le quiero del Instituto decir que Nacional. van a comparecer todos los secretarios, los secretarios en los próximos días. ¿Todos? Ahí vamos a aprovechar. No, van a estar prioritariamente 4. El secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Hacienda, el secretario de Bienestar, la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Salud, el secretario de Comunicación y Transportes, el secretario de Agricultura, el SEDATU, fundamentalmente. Y vamos a hacer un ejercicio democrático de colaboración de poderes entre ambos. Entonces, los próximos días, quizás a partir de después del 15, se haga la glosa y comparecencia de ellos, algunos al Pleno y otros a comisiones. ¿Y qué opinión le merece la crisis migratoria? Mire, creo que hay que ser cuidadosos con los derechos humanos de los migrantes y generar condiciones de respeto a los mismos. Nunca me han gustado los excesos y nunca estaría en favor de ellos. Leticia Robles, de otro tema. De la Rosa, no de otro tema. Senador, preguntarle, ¿hasta qué hora estaríamos pensando en que hoy sesione el Senado para ley de juicio político? ¿Cuál es el plazo perentorio? ¿Las 5, las 6, las 7, las 8, las 11, la medianoche? Hoy ya que puedan decidir a irse al jueves. Y la segunda pregunta que le quiero hacer, senador, usted fue gobernador del estado de Zacatecas y fue opositor a la fuerza dominante de aquel tiempo que era el PRI. ¿Usted considera que si en aquel tiempo el PRI hubiera intentado destituirlo, hubiera intentado hacerle algo,
y pasar por encima del Congreso de Zacatecas para poder ir tras de usted con el actual orden jurídico que existe, ¿era constitucional ir tras de usted o no era constitucional ir tras de usted, pensando en que usted era un gobernador de oposición en ese tiempo? Gracias. Es buena pregunta, Leti, y me agrada porque recuerdo momentos gratos de mi infancia. Tenía 37 años y hace 24 años. Y le quiero decir una cosa, lo intentaron, pero ¿sabe qué? Incluso tenía minoría en el Congreso. Eran 10 diputados del partido en el que me postuló y 20 de la oposición. Pero como nunca cometí ningún exceso ni delito ni me robé dinero, pues no tenía por qué tener temor. Los que cometen delitos, aunque estén protegidos por las cámaras y por su Congreso y por su tribunal, sí deben de estar preocupados. Yo sí creo que debe de aplicarse la justicia y no debe de haber cotos de impunidad. Yo me enfrenté al presidente, al Congreso que era mayoritario, a la Cámara de Diputados que era mayoritaria del PRI, a la Cámara de Senadores que era mayoritaria del PRI. Aunque lo intentaron, nunca pudieron hacer nada, porque actué siempre conforme a la ley. Los hombres y las mujeres que actuamos conforme a la ley no tenemos temor. Y ahora en este régimen es cuando más libertades hay y cuando más respeto hay por el Estado de Derecho. Así lo creo. Así es de que no se preocupe nadie, solo los que sean presuntos criminales, sí preocúpense porque habrá una aplicación estricta de la ley. No se va a permitir impunidad. Tenemos una última pregunta de Carlos Guzmán de CDMX. Como a las 5 se embarca Lupita. Entre 5, 8, 9, 10, 12, 1 y nos dieron las 10 y las 11. No sabemos, Leti, es que no sabemos, está, pero no pierde el sentido del humor, no sabemos, va a haber comida, burritos, gorditas de Zacatecas, chiles rellenos, le ofrezco que estará bien. No, vamos a esperar, estoy por conversar con los coordinadores a intentar algo en las próximas horas. Le comentamos, pero vamos a empezar ya la sesión con temas previos a este debate del juicio político. Rápidamente, senador, una consulta en sus temas jurídicos, se lo preguntábamos hace una semana, el tema de los amparos que ha habido por la cuestión de las vacunas. Hay dos posiciones, obviamente, una la que habla por parte de una niña de Veracruz que se está buscando vacunar, y la otra la que menciona el subsecretario López-Gatell el día de hoy, que manifiesta la postura que son incluso 4 juzgados los que están haciendo ese tipo de amparos. ¿Cuál es su opinión al respecto, senador? Que si ganan el amparo, deben de protegerlo, y que si ellos ganan la resolución, el Estado, a través de la Secretaría de Salud, debe de observarlo. Gracias, senador. Sería todo, senador. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muy bien, muchas gracias. Felicidades.